Cordial saludo para toda la audiencia. La presentación que a continuación observarán tiene como objetivo referenciar el término de educación intercultural a la Escuela Colombia Middle School y por supuesto todas esas características que viene con tan importante concepto, ¿no? La presentación va dirigida a la comunidad angloparlante y en algunos casos a la comunidad hispanohablante, aunque pues en este espacio multicultural se encuentra como minoría, ¿no? Y viene todo desde el ámbito académico y convivencial. Entonces, mi nombre es Jacqueline Cárdenas Galeano y espero sea de agrado esta presentación para ustedes. El término educación intercultural nos lleva a un referente que es el grupo Eleuterio Quintanilla, citados por César Bernal y Sara Ruiz, ¿no? Quienes interpretan dicho concepto como un proyecto que más allá de tener un carácter pedagógico nos acerca al sociopolítico, ¿no? A esas luchas contra la desigualdad, la discriminación, a la necesidad de transformar los currículos a través de las didácticas y obviamente en torno a esos diferentes grupos sociales que existen a nuestro alrededor, ¿no? Y por ejemplo en este contexto hacemos una referencia a nivel mundial, ¿no? Porque Estados Unidos está pasando por procesos migratorios muy grandes, ¿no? Personas de Europa, personas de toda Latinoamérica, de África. ¿Por qué es importante hablar de la desigualdad dentro de este término? Porque definitivamente un estudiante, y tomemos como ejemplo a los hispanohablantes, ¿no? Un estudiante que ha pasado por un proceso migratorio, supongo, y en alguno de los casos, e históricamente consultado, ¿no? Han pasado por procesos no muy agradables, ¿no? Y llegar a un país con un idioma totalmente diferente, con unas características o una cultura totalmente diferente, ¿será que ellos tienen las mismas oportunidades que un estudiante angloparlante que ha estado toda su vida en este país? No, ¿cierto? No creo. Porque es importante hablar de la discriminación, porque existe en las aulas de Groton, en las aulas de Augusta, en las aulas de Georgia y de Estados Unidos, existe la discriminación, existen los apodos, existen los rechazos por el simple hecho de pertenecer a otro país, ¿no? Por no hablar el mismo idioma, por no tener las mismas costumbres, por vestir diferente, por pensar diferente. ¿Mm? Porque es importante hablar de las transformaciones, sobre todo en el currículo, porque aunque no se puede negar que Estados Unidos y sus políticas han hecho un gran esfuerzo por acompañar el desarrollo social, cognitivo y emocional de los estudiantes extranjeros, esas políticas no cobijan la conservación de identidad. Ahí viene el entender las diferencias o la diversidad, ¿no? Porque cuando un estudiante nativo de otro país se vincula a la escuela de aquí, los proyectos académicos apuntan a enseñar en inglés, ¿no? O sea, de tal modo que la necesidad de adaptación obliga al estudiante migrante a olvidar sus raíces, sobre todo cuando estamos hablando de un término comunicativos, ¿cierto? Están olvidando su idioma. Estudiantes de Latinoamérica que no están hablando español porque necesitan empezar a hablar inglés y se les olvida su idioma nativo. Hay algo muy interesante que el autor Francisco Marcos Martín habla y es acerca de las transformaciones, como lo decía anteriormente, en el currículo, ¿no? Y ese eje central debe ser precisamente las diferencias lingüísticas y obviamente lo que conlleva, ¿no? Esas costumbres, la jerga, aunque es un poco complejo, por lo menos si acercamos a un idioma básico, por ejemplo, a los docentes, a la comunidad entera, podríamos estar ayudando a ese proceso migratorio y al proceso de vinculación en las aulas a que sea más ameno,
y tengan mejores resultados. Ahora, ¿por qué es importante la educación intercultural? Primero porque se va a favorecer las dinámicas de inclusión, ¿cierto? ¿Cómo? Al pensar en las necesidades de cada estudiante, ya se está hablando de inclusión, ¿cierto? Se va a identificar y después se van a eliminar las diferentes barreras, como por ejemplo las comunicativas, ¿no? Las sociales y obviamente las culturales. Al identificar las barreras y y su importancia, perdón, va a existir una reestructuración en el currículo donde vamos a resaltar esos valores, ¿no? Estudiantes y docentes empáticos, respetuosos, amorosos. Análogamente, empiezan las experiencias entre culturas, ¿no? Y el aprendizaje de la diversidad, esa conexión, esa conectividad. El rol del docente es algo que no se puede pasar por alto, definitivamente. En la mayoría de los escenarios, el estudiante migrante es quien debe pasar por muchas transiciones sociales. Nuevo país, nuevos vecinos, nuevo idioma, nuevas experiencias. En algunos casos son experiencias negativas para ellos. Entonces, creo que es demasiado proceso para una sola persona. Entonces, la autora Nieto Esther, en su trabajo de investigación en Estados Unidos, apunta a la importancia de preparar a los docentes en una segunda lengua y a empatizar con los procesos individuales de sus alumnos. No hablemos solo del comunicativo, sino hablemos del emocional, por ejemplo. ¿Será que mi estudiante estará bien el día de hoy? ¿Sí? Como docentes hay que preguntarse por qué esa actitud. ¿Todo estará bien en su casa? ¿Recibirá un buen trato fuera y dentro de la escuela? Eso es empatizar con el estudiante. Y de esa manera también estamos haciendo una transformación, también estamos hablando de interculturalidad, también estamos hablando de entender la diversidad no solamente de cultura, sino también de pensamiento y de actitudes dentro del aula. Por último, la cultura dentro de las aulas nos permite entender que cada persona se identifica con sus propios valores y creencias, ¿no? Y por ello es que cada estudiante tiene un comportamiento, tiene su propia forma de ser, de pensar, de hablar, de actuar, de vestirse. Entonces, como dice Paulo Freire, aceptar y respetar la diferencia es una de esas virtudes sin las cuales la escucha no se puede dar. Tenemos que aprender a ver, escuchar y entender que todos somos diferentes y que desde la empatía podríamos entre todos ayudarnos a conservar nuestras raíces y a aceptar las raíces de los demás. Muchas gracias por su tiempo. Espero esta presentación sea de gran aporte para este espacio multicultural y que las prácticas educativas cada día puedan vincular de una manera más asertiva las diferencias y necesidades de cada uno de los estudiantes que arriban a este país y sobre todo pues a este espacio en particular que es la Escuela Colombian Middle School. Muchísimas gracias y pasen una excelente tarde.